En este video explicaré el procedimiento para hallar las fuerzas sobre áreas planas sumergidas, mediante un ejemplo que está aquí en esta gráfica, en esta figura. En esta figura yo tengo un tanque que está llenado por un cierto líquido, y yo debo calcular las fuerzas que actúan sobre esta pared en particular, sobre esta pared. Antes de esto debo tomar ciertas consideraciones. Debemos de crear un eje coordenado, un sistema coordenado mediante un eje Y, un eje X y un eje Z, donde mi eje X viene a ser toda esta longitud. ¿Me entienden? Viene a ser toda esta longitud. Que es una longitud que pasa por la superficie plana. Y este viene a ser mi eje Y perpendicular al eje X y un eje Z que está saliendo de este plano, Entonces, este es un tanque lleno por un líquido, ¿no? Este viene a ser una proyección. Entonces la forma isométrica de mi tanque viene a ser de esta forma. Está llenado por un líquido hasta una cierta profundidad, ¿no? Hasta una cierta altura. Otra consideración que se debe tomar es que en mi área plana debo de tomarle una proyección ortogonal de un plano, ¿no? Y en este caso esa proyección nos sale un rectángulo. Podría ser cualquier otra figura geométrica. Entonces, comencemos. Para calcular la fuerza que ejerce en este líquido, en esta pared, debo de recordar cierta fórmula, que la presión es igual al peso específico por la profundidad. Y que mi presión también se calcula por la fuerza entre área. Entonces, este viene a ser la presión de un líquido y este viene a ser ya el paso para convertirlo en una fuerza. Entonces, en esta área plana ejercen varias fuerzas que van aumentando en forma lineal, ¿no? ¿Por qué? Porque la presión también va aumentando en forma lineal. Entonces, como mi presión va aumentando en forma lineal, la fuerza también aumenta en forma lineal. Entonces vamos a calcular la fuerza resultante, o una única fuerza que va a reemplazar a todas estas fuerzas en un punto dado. Entonces esa vendría a ser una fuerza resultante. El punto de aplicación de esta fuerza lo vamos a calcular después, ¿no? Pero este punto de aplicación de la fuerza es un punto que hay que tomar en consideración, porque mucha gente se confunde que es el punto de aplicación del centroide de esta área plana. Pero mediante este procedimiento vamos a calcular que no lo es. Para hallar la fuerza resultante sobre mi área plana, debo de tomar primero un diferencial de área de toda esta fuerza. Tomo un diferencial de área de toda esta área plana. ¿No? El diferencial de área debe ser un área bien pequeña. Ahora, yo sé que mi presión es igual a la fuerza entre área. Entonces, despejando mi fuerza, yo sé que es igual a la presión por el área. Entonces, mi fuerza viene a ser igual a la presión por el área. Pero como yo estoy tomando un diferencial de fuerza, un diferencial de área, entonces me saldría un diferencial de fuerza. Pero también debo recordar que mi presión es igual al peso específico por la profundidad. Ese es peso específico por la profundidad y por mi diferencial de área. Ahora, esta profundidad que yo tengo es la profundidad desde la superficie libre hasta mi diferencial de área. Pero, esta longitud desde mi centro de origen del sistema de coordenadas hasta donde empieza el área, forman un ángulo de superficie libre y este eje, un ángulo llamado un ángulo teta. Este ángulo teta, ¿no?, por paralelas, es igual que este ángulo. Entonces, este h que es la profundidad desde la superficie libre hasta este punto donde inicia mi área, ¿no?, lo podemos reemplazar por una longitud en este eje que inicia desde el punto de origen hasta donde empieza, ¿no? Una longitud. Entonces, esa longitud que queremos hallar, esa longitud vendrá a ser esta longitud. Una longitud L. Esa longitud por el seno de este ángulo me daría mi h. Entonces L por el seno de teta vendría a ser mi h. Entonces este h lo vamos a reemplazar aquí. Tendríamos que mi diferencial de fuerza es igual al peso específico del líquido por h, que viene a ser L,
seno de teta, diferencial de área. Entonces ya tengo mi diferencial de fuerza, pero yo quiero calcular la fuerza resultante. Entonces lo que tengo que hacer es integrar. Voy a integrar. Integro mi diferencial de fuerza, integro diferencial de área respecto desde una longitud, que viene a ser mi longitud que ya hemos calculado, hasta una longitud final. La longitud final vendría a ser hasta aquí, hasta este punto. Acá vendría a ser mi longitud final. Entonces, como la integral de un diferencial de fuerza me sale la fuerza resultante, y como mi peso específico y seno de teta son constantes, entonces lo voy a sacar de esta integral, sería el peso específico por el seno de teta, a la integral de L por L sub F por L diferencial de A. Ahora, recordar esta fórmula, integral de L diferencial de área sobre A. ¿Qué es esta fórmula? Esta fórmula viene a ser mi diferencial de área multiplicado por cada longitud hacia la diferencial de área desde el centro, desde el origen, ¿no? Por cada diferencial de área mi longitud, multiplicado por cada diferencial de área, la sumatoria de todo eso, y lo divido entre el área. Y eso me va a dar la longitud desde este punto de origen hasta mi centro de gravedad o mi centroide de esta área plana. Recordar eso por estática. Entonces, L sub C, que viene a ser esta longitud, hasta el centroide de mi área plana, viene a ser un L sub C. Ese L sub C vendría a ser a la integral de un L hasta un L final de mi longitud, de cada longitud por diferencial de área entre el área, ¿no? Eso viene a ser para el cálculo del centroide. Entonces, este L sub C por el área vendría a ser a la integral de esto, ¿no? Entonces, esto lo vamos a reemplazar. Tengo mi fuerza resultante es igual al peso específico por el seno de teta por L sub C por el área. Ahora, habíamos dicho que la profundidad se calcula por el L por el seno del ángulo. Entonces, este H sub C va a ser lo mismo. El H sub C va a ser la profundidad de la superficie libre hasta el centroide del área. Entonces, vendría a ser también la longitud sub C por el seno de teta. Entonces, esta longitud sub C por el seno de teta que tenemos en este problema, lo vamos a reemplazar por H sub C. Entonces, mi fuerza resultante vendría a ser al peso específico por H sub C sobre mi área del área plana en el cual quiero calcular su fuerza, ¿no? Ahora, en otros libros se encuentra que la fuerza resultante vendría a ser a la presión sub 0 por A más el peso específico por H sub C por A, donde P sub 0 viene a ser una presión que existe por encima de este líquido. En este caso, esta presión sub C viene a ser una presión atmosférica. Entonces, esta presión atmosférica lo pondríamos como 0, ya que solo calcularíamos una presión manométrica. Pero otra forma de explicarlo sería, ¿por qué lo consideramos 0? Porque si aumentamos esta presión aquí, que es la presión atmosférica, y lo multiplicamos por el área de esto, ¿no? Vendría a ser la fuerza que te genera la presión atmosférica. Pero como afuera de la pared, también hay otra fuerza que es debida a la presión atmosférica, entonces estas dos fuerzas se cancelan. Es por eso que nos quedaría solamente la presión ejercida por el fluido, en este caso que es un líquido, ¿no? Entonces, es otra fórmula para poder calcular la fuerza resultante. Recuerden que cuando el tanque está libre hay una presión atmosférica, entonces esa presión atmosférica se considera como 0. Ahora vamos a calcular el centro de presión. El centro de presión viene a ser el punto donde actúa mi fuerza resultante. Y para ello vamos a tomar ciertas consideraciones. Habíamos dicho que este es un eje, Z que sale de este plano. Entonces, sobre este eje Z van a formar momentos por estas fuerzas que existen en esta área plana, ¿no? Entonces, recordar que la fórmula para calcular el momento es igual a la fuerza por un L, que viene a ser la fuerza que actúa en esta plana por la longitud respecto al eje. Entonces, yo voy a tomar el diferencial de fuerza que me da un diferencial de momento. Este diferencial de fuerza viene a ser la fuerza pequeña que existe aquí, ¿no? Que existe en
en esta longitud, en esta era plana, perdón. Entonces voy a tomar mi diferencial de momento sería igual a mi diferencial de fuerza por L. Por L. Pero también recordar que este diferencial de momento que me genera cada fuerza en la plana, cada fuerza en el área plana, vendría a ser igual al momento que genera esta fuerza, esta única fuerza resultante sobre todo el área, ¿no? O sea que este diferencial de momento, si yo lo voy a integrar, si yo voy a integrar mi diferencial de momento, igual a la integral del diferencial de fuerza por L, me viene a dar a la fuerza resultante por un L. Pero este L aquí viene a ser el L, el punto de aplicación de mi fuerza resultante, o sea, desde el origen hasta el punto de aplicación, o sea, vendría a ser un L sub P. Entonces aquí le vamos a poner un L sub P. Un L sub P. Y lo vamos a reemplazar aquí. Un L sub P. Ahora, solamente debemos de calcular esta integral y dividirla entre la fuerza resultante y nos sale el L sub P. Como tenemos que la integral del momento viene a ser el momento, es igual a la integral del diferencial de fuerza. Pero el diferencial de fuerza adopta esta forma. Peso específico por L por el seno de teta diferencial de área. Y lo vamos a reemplazar aquí. Aquí. Entonces el diferencial de fuerza vendría a ser, no, todo esto vendría a ser la integral del peso específico por L por el seno de teta por diferencial de A, que es mi diferencial de fuerza, por el L. Por el L, que viene a ser cada longitud desde este punto hasta este punto, o sea, desde un L sub 0, perdón, desde un L hasta un L final, ¿no? Como ya habíamos calculado anteriormente con el centroide. Entonces, como el peso específico y el seno de teta son constantes, salen. Entonces tengo momento es igual al peso específico por el seno de teta por la integral de L sobre L sub F por L al cuadrado por diferencial de A. Entonces, yo ya tengo esta fórmula para calcular mi momento. Y todo esto viene a ser igual a la fuerza resultante por L sub P. Ahora, yo tengo esta integral, que es una integral muy conocida. Este es el momento de inercia. El momento de inercia o el segundo momento de área, ¿no? El momento de área que genera sobre este eje, que sería mi eje Z, en toda esta área. Entonces, el momento que me generaría sería un momento respecto a mi eje Z. Entonces sería un momento de inercia respecto a mi eje Z. Entonces, reemplazando en esta ecuación, tendría que, en esta fórmula digo, que mi momento es igual al peso específico por el seno de teta por mi momento de inercia en el eje Z. Y todo esto vendría a ser a la fuerza resultante por L sub P. O sea, por el centro de presión donde va a actuar la fuerza resultante. Ahora, despejando eso tendría que, o despejando mejor dicho L sub P, tendría que L sub P vendría a ser igual al peso específico por el seno de teta por el momento de inercia respecto al eje Z que sale del plano entre mi fuerza resultante. Pero mi fuerza resultante ya la hemos calculado, que viene a ser esto. El peso específico por la profundidad hasta el centroide del área y por el área del área plana. Entonces mi L sub P vendría a ser el peso específico por el seno de teta por el momento de inercia respecto al eje Z entre el peso específico por H sub C por A. Pero este H sub C ya lo tenemos, que es L sub C por el seno de teta, y lo vamos a reemplazar aquí. Entonces, pero antes de ello se va el peso específico y tengo que mi seno de teta por momento de inercia respecto al eje Z es igual a H sub C, que viene a ser L sub C por el seno de teta por mi área. Se va el seno de teta y tengo que L sub P es igual al momento de inercia respecto al eje Z sobre L sub C por el área. Entonces ya hemos calculado la fórmula para calcular la longitud donde va a actuar el centro de presión, no donde va a actuar mi fuerza, mejor dicho. Ahora, pero en algunos otros libros sale esto más resumido tomando en consideración el L sub C y eliminando este momento de inercia respecto al Z.
Entonces, ¿cómo yo voy a despejar este momento de inercia respecto a mi GZ? Con una propiedad. Con una propiedad. Se llama propiedad de Steiner. Es una propiedad que se usa en el momento de inercia. Por una propiedad. Esta propiedad de Steiner me dice que mi eje, que tengo un eje paralelo al eje Z, que pasa por el centro, por el centroide de mi área plana, vendría a ser este eje que sería un eje Z. Un eje Z. Entonces, este eje Z es paralelo. Este eje Z' es paralelo a este eje Z que sale de aquí, de este plano, ¿no? Ambos salen del plano. Entonces, yo tengo mi momento de inercia respecto a este eje Z. Pero yo lo voy a pasar a un momento de inercia, ¿no? Que pasa por el centroide. En este caso sería acá. Acá estaría en mi centroide. Mi centro de gravedad. Que pasa por el centroide de esta área plana. Entonces, esa es la propiedad de Steiner, ¿no? Entonces, yo tengo que ese momento de inercia que yo tengo respecto al eje Z es igual al momento de inercia que es paralelo a este eje y que pasa por el centroide, que en este caso sería Z', sumado con mi área del área plana que yo quiero calcular su momento de inercia por la longitud que separa esos dos ejes. Esa longitud que separa esos dos ejes, ¿no? Viene a ser el L sub C. Porque este L sub C viene a ser la distancia que hay en mi eje Z que sale del plano hasta mi eje Z suprima. Hasta mi eje Z suprima, que viene a ser aquí. Que viene a ser este eje, ¿no? Este eje. Entonces vamos a reemplazar. Tenemos que L sub P es igual a este momento de inercia respecto a mi eje Z, que viene a ser esto, al momento de inercia en Z' más mi área por la longitud L sub C al cuadrado, ¿no? Entre L sub C por el área. Despejando esto, tenemos que mi L sub P es igual a L sub C más el momento de inercia respecto al centro, ¿no? Al centro de gravedad, al centroide, perdón, es aquí, solamente divide aquí, entre L sub C por el área. Entonces aquí se va a ir, esto se va a ir, o sea, nos sale así, L sub P es igual a L sub C más el momento de inercia que pasa por el centroide de mi área plana entre L sub C por el área. Este viene a ser la longitud de L sub P. Ahora, en otros libros, vamos a ir por acá. En otros libros sale que mi L sub P es igual a L sub C más el momento de inercia que pasa por el centroide entre la presión, entre el peso específico por el seno de teta más L sub C, y todo esto por el área. Básicamente, como ya antes mencionado con la fuerza resultante, este P sub 0 es nuestra presión atmosférica. Entonces consideramos que era 0, entonces se va y nos sale esto, que está aquí. Pero básicamente esto que está aquí es una longitud, que se le suma a la longitud L sub C. Básicamente es esto. Donde P sub 0 viene a ser una presión que existe encima del fluido. Puede ser cualquier líquido menos denso que el líquido que ya tenemos, ¿no? Entonces esa sería otra fórmula para calcular el L sub P. Entonces ya hemos obtenido cómo hallar la fuerza resultante en el área plana que ejerce un fluido sobre esta, y también el centro donde va a actuar la fuerza resultante, que sería el centro de presión. Entonces eso es todo. Gracias.